Hace poco, el domingo pasado, hablamos sobre un corazón sabio, ¿no? Pero a veces, y no a veces, sino que constantemente, nuestro corazón se llena de dudas, momentos difíciles, donde no vemos cómo podemos salir. Y quisiéramos de verdad que Dios quisiéramos verlo, ¿no? Ver las promesas, quisiéramos pues estar más confiados de lo que usualmente estamos. Pero no podemos negar que muchas veces nuestro corazón duda. Nuestro corazón pues está esperando. Y de repente cuando, digamos, es ya sea dinero, ya sea salud, y de repente vemos a los impíos prosperando, y vemos a los impíos sanos, y vemos a los hijos de Dios que de repente están enfermos, que de repente estamos con problemas económicos, pues entramos en dudas y decimos, ¿qué pasará? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para tener un corazón que confíe en Dios siempre? ¿Cómo puedo hacer yo para mantenerme firme en todas las convicciones que tengo de la promesa del Señor? Estamos ahí, Salmos capítulo 55, versículo 22, un solo salmo vamos a leer y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, a mí por eso me gusta la Biblia, amado, porque la Biblia no se descarga, no le pasa nada, ¿verdad? Entonces, espero que lo tenga ahí, comparta con su hermano y ya van a reparar eso de la... Ok, bueno, Salmo 55, versículo 22, dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos, por favor. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Lo vamos a leer una vez más. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Un tema más que difícil, Dios. Y por eso te imploramos que no sea yo hablándole a los hermanos, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a tus hijos, Señor. Queremos aprender a confiar. Queremos en verdad echar toda nuestra preocupación en las manos de Dios y estar confiados de que aunque el día sea oscuro, la luz de Dios siempre estará con nosotros y nos va a sustentar. Bendícenos hoy, Señor, y permite, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a conocer cómo nosotros podemos ser personas que confiamos en el Señor siempre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Puede sentarse, por favor. Amados, quizás el primer tema principal para todas las personas es que si Dios existe o no existe. Ya le he dicho a usted que el versículo más conflictivo de la Biblia, el versículo que hace la diferencia entre creyentes o no creyentes, está en Génesis y está en el capítulo 1, está en el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cree eso, amados hermanos, su actitud en la vida cambia totalmente. Si usted no cree eso, no importa lo que pase, usted tendrá otra perspectiva y aunque tenga simpatía con el Evangelio, pero usted siempre va a buscar, siempre va a darle más crédito a otras opiniones. Pero cuando nosotros confiamos y hemos aprendido a confiar en el Señor, hemos creído que Dios es el creador de todas las cosas. Y que dice la Escritura, que si Dios es el creador, también dice la Escritura que Dios es el sustentador de todas las cosas.
Entonces, cuando nosotros creemos esas dos cosas, amados hermanos, sabemos que nuestro clamor no es frente a los hombres, sino que siempre frente a Dios, antes de hacer cualquier cosa. El libro de Proverbios nos llama a ser personas laboriosas, personas acuciosas, personas que hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien constantemente, pero en todo momento nos manda a confiar en el Señor. La Biblia dice que los caballos se preparan para la batalla, pero es Jehová quien da la victoria. ¿Cuántos conocen ese versículo? ¿Y cuántos creen ese versículo? Y si creemos ese versículo, ¿será posible, mis queridos hermanos, que nosotros nos mantengamos en esa confianza en todo momento? Porque cuando estamos bendecidos, cuando todo nos ha salido bien, es bien fácil estar confiados. Es sumamente sencillo. Cuando la cartera, el estómago y el techo está presente y la familia está sana, es fácil. El problema es cuando de repente la bendición comienza a menguar. El problema es cuando la salud comienza a dañarse. Y qué tremendo es cuando la salud de nuestros hijos comienza a dañarse. Y entonces entramos nosotros al punto de decir, Señor, ¿qué está pasando? Y siempre tendemos a echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Siempre tendemos a mirar para otro lado y queremos dejar a Dios nítido como que Él no tiene la culpa de nada malo. Y es el diablo, es mi mala suerte. Pero la Biblia dice que no es así, amados hermanos. Dice Isaías, solo para que tenga una idea, Isaías capítulo 14, versículo 24. Miren lo que dice, por favor. Isaías capítulo 14, versículo 24. Hoy no vamos a tener los textos, así es que hay deditos rápidos, por favor. Isaías capítulo 14, versículo 24, dice de esta manera, y si no, ponga mucha atención. Jehová de los ejércitos juró diciendo, oiga esto, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Cuando a lo que Dios se refiere es a la destrucción del pueblo de Israel. Al hecho histórico, amados hermanos, cuando todo Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Isaías, cuando supo, Isaías lloró, Jeremías lloró también. Muchos profetas sufrieron por el anuncio de la destrucción de Israel y pudieron haberle culpado a los ejércitos grandiosos que venían contra Israel, pero Dios mismo, él dijo que Él tenía la culpa, que era el arquitecto de todo eso, pero venía por la desobediencia del pueblo de Israel. Ahora, el problema es, amados hermanos, cuando nosotros estamos caminando, digamos, bien o queremos hacer las cosas bien y de repente nos pasan cosas difíciles, porque de repente se nos viene a la mente que si hacemos cosas buenas, que si tratamos de portarnos bien, todo nos va a ir bien. Pero usted sabe, amados, si usted sabe que muchas veces hemos tratado de hacer lo bueno, hemos hecho lo bueno, hemos tratado de alguna manera ser fieles, y nos pasan cosas difíciles. De repente tenemos accidentes, de repente se enferman. Ya le he contado que estamos orando por un hermano que estaba enfermo, un hermano que constante y ahí perseverante en todo lo que hacíamos, y otros hermanos pues que allá aparecen, allá cuando pasa el cometa vienen, ¿verdad? Y su vida toda desastrosa y ellos estaban pidiendo un milagro y Dios le da el milagro a aquellos que no se aparecen en la iglesia y yo orando, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué se lo das a este y por qué no se lo das a aquel que siempre está? Pero Dios tiene propósitos y Dios tiene planes, amados. Entonces, el tema de ahora, amados, es cómo yo hago. Porque yo no tengo control de las cosas. Yo puedo de alguna manera controlar cómo yo respondo a las situaciones, cómo respondo a los insultos, cómo respondo a los problemas, cómo respondo a lo que me venga. Pero yo no puedo controlar las cosas que vienen a mí, que son totalmente externas, no las puedo controlar. No controlo la lluvia, no controlo el terremoto, no controlo las pestes. Hay personas, amados, mire, que se cuidaron toda la pandemia, se cuidaron toda la pandemia y no se bajaron la mascarilla. Y entonces cuando consideraron que ya había pasado casi toda la pandemia, ya más de 2 años de pandemia, fueron a un lado y se quitaron la mascarilla. Ese día se enfermaron.
Y el problema ya una persona mayor de edad, o sea, bastante mayor, usted no sabe cómo le va a ir y entonces está un poquito preocupado. Entonces, a veces estamos haciendo lo bueno y sin embargo, vienen cosas difíciles. De verdad yo quisiera decirles que eso no es así, pero es así la vida. Y esto es, amados, primero porque estamos en un mundo caído. En un mundo que no respeta, en un mundo que está lleno de pecado del hombre. La misma naturaleza ha caído como consecuencia del pecado original. Con el pecado de Adán y Eva nos trajo a nosotros las consecuencias. Cuando usted escuche que se hable del pecado original, no se refiere al pecado de Adán y Eva, no, se refiere a las consecuencias de ese pecado. Porque lo que ellos hicieron vino de herencia para toda la humanidad. La prueba que ellos no pudieron pasar vino y nos contagió a todos nosotros de ese pecado. Y entonces el mundo se corrompió, resultado de la maldición. Dios dijo que el resultado de nuestro trabajo, que nuestra comida la íbamos a tener con dolor, etc. Entonces, como no controlamos esas cosas, no controlamos si voy a estar enfermo o no voy a estar enfermo, etc., es que ahora quiero traerles 3 ejemplos de la Biblia. 3 ejemplos en 3 diferentes momentos de la Biblia. Situaciones que pasaron que no estaban, oiga bien, al control de las personas a las que estaban viviendo esto. Y yo quiero que veamos qué es lo que les pasó a cada uno de ellos y cómo ellos resolvieron, cómo ellos enfrentaron y cuál fue el resultado de su conducta. Entonces, estas 3 historias, aunque la Biblia tiene su ubicación y su nombre, yo les voy a llamar de esta manera. La primera es la llamada de un amigo. Díganlo, la llamada de un amigo. La segunda historia la vamos a llamar un experimento celestial. ¿Cómo la vamos a llamar? Un experimento celestial. Y a la tercera historia, sorprendido, pero al final confiado. Estas 3 historias están en la Biblia. Y nosotros las vamos a ver desde esta perspectiva, después que ha pasado todo, después del sufrimiento. Vamos a tener la oportunidad de ver lo que sucedió, ver cómo les afectó y ver cómo quedaron al final. ¿Verdad? Porque algunos probablemente puedan estar pasando en circunstancias difíciles, pueden estar pasando situaciones que no pueden controlar. Y algunos están a punto de ahuecar, ¿se entiende esa palabra? A punto de esconder la Biblia, a punto de correrse, porque algunos hermanos cuando ya tienen bastante tiempo de estar en un problema, ya prácticamente caminan a pura inercia, ¿verdad? Vienen a la iglesia por costumbre, algunos perseveran y son fuertes, pero otros ya vienen ya como muertos, ¿no? Porque siempre en el problema, no salgo del problema, no se compone mi situación. Entonces vamos a ver estos tres ejemplos. Y el primero, la llamada de un amigo. Vamos a ir a Juan, por favor, capítulo 11. Juan, capítulo 11, versículos del 13 en adelante. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 13 en adelante. Oiga esto, por favor, porque esta es una historia que pasó. Yo sé que todos la conocen, pero vamos a tratar de ver la perspectiva de las personas que recibieron eso. Siempre lo vemos, ¿verdad?, al lado de Lázaro, quien prácticamente, aunque fue el principal de la situación, pero él no pudo hacer nada. Lázaro se murió. A Lázaro lo enterraron. Lázaro no podía hacer nada. ¿Y quiénes sobrevivieron a Lázaro? Sus 2 hermanas. Así que vamos a ver la primera de las historias. Dice, la llamada de un amigo. Juan capítulo 11, versículos del 13 en adelante. Dice, ¿lo tienen ahí? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, oiga esto, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga esto, nos trasladamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, con quienes ellos no eran discípulos del Señor, no eran de los 12, pero sí eran amigos muy cercanos del Señor.
algunos consideran que el Señor cada vez que llegaba a esta ciudad, se quedaba en la casa de ellos. Y ellos le servían al Señor. Fue como su lugar, como el cuartel general del Señor. Él llegaba allí y ellos le daban comida, ellos le proveían al Señor. Y pónganse a pensar, porque llegaba el Señor y le seguían. ¿Cuántos le seguían al Señor de cerca? Al menos los 12 discípulos. Es decir, que llegaba el Señor y comían 12 más allí en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Entonces Dios, dice la Escritura, y acabamos de leer, que Dios los amaba. O sea que tenía una relación muy especial con ellos. Y entonces el Señor andaba predicando en otro lugar. Y de repente Lázaro enfermó. Supongo que los tres ellos, Lázaro, Marta y María, quizás no se preocuparon tanto porque habían visto ya a Jesucristo hacer bastantes milagros. Y entonces sabían, bueno, mi amigo es Jesús. Yo sé que Él me va a ayudar, Él va a venir y me va a imponer las manos y me va a sanar. Y entonces quizás estaban confiados. Así como nosotros los creyentes de repente enfrentamos una situación y primero decimos estamos confiados. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero resulta que el problema se va agrandando. Le fueron a avisar al Señor. El Señor estaba cerca. Cerca estaba el Señor. El Señor podía llegar el mismo día a orar por Lázaro. Y entonces le mandaron a decir, y oiga cómo se lo dijeron, el que amas, o sea, Lázaro, está enfermo. Entonces lo mandaban a llamar para que él llegara y sanara a Lázaro, así como había sanado a un montón de gente. Y entonces el Señor, y usted lo leyó conmigo, dijo, no, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria del Señor. Y entonces, el Señor Jesucristo siguió predicando. Cualquiera, no sé qué hubiese usted esperado. Que el pastor vive cerca, mándenlo a llamar, que venga el pastor. Y que ahorita voy para Tajo. No, pero que venga, mire, mi hijo está enfermo, pastor, si yo soy el servidor, pastor, yo soy de los nuevos maestros o de los antiguos maestros, estoy con todo en la iglesia, pastor, venga. Ay, hermano, pero le aviso. Y el pastor no llega. Pues el Señor Jesucristo se fue para otro lado a seguir predicando. Y Lázaro sí estaba enfermo de muerte. Sí tenía una enfermedad peligrosa. Tanto así que la enfermedad siguió avanzando. Pongan atención también los camarógrafos, por favor. Siguió avanzando. Hasta que de repente murió. Cuando Lázaro murió, el amigo del Señor, el Señor lo supo. Y el Señor les dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Los mismos discípulos le dijeron, ok, si logra dormir es porque está bien. No, les dijo, Lázaro murió. Y cuando Lázaro había muerto, el Señor Jesucristo decidió irse para allá. Los mismos discípulos le dijeron, mira, ya nos andan buscando para matarnos, ¿qué vamos a ir a hacer? Y siempre Tomás, ¿verdad? Siempre Tomás le dijo, bueno, si vámonos para allá, vámonos para que muramos con Lázaro también, porque nos andan buscando y nos quieren matar. Entonces, el Señor llegó. Y aquí comienza lo duro de la situación. Porque en la casa de Lázaro, a Lázaro ya lo habían enterrado. Y había gente que, era una familia muy querida en el lugar. Y había gente que los estaba acompañando. Hay un grupo de personas que en ese tiempo se conocían como los tañidores, que son como aún ahora, ¿verdad? En los rezos que acostumbran ciertas denominaciones, contratan a gente y literalmente contratan a gente para que llore, ¿verdad? Unos los rezadores y otros son los que llegan a llorar. Y entonces, pues así es. Así es. ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Yo de ahí vengo, amados hermanos. No me estoy burlando porque yo de ahí vengo. Y entonces, nunca me pagaron por llorar, ¿verdad? Pero yo asistía a los velorios. Y entonces llegó y había bastante gente ahí, sufriendo, llorando. Y entonces cuando el Señor llegó, y yo quiero que vean cómo afectó, oiga esto, cómo afectó lo que el Señor permitió que pasara.
porque fácil era, si él es todopoderoso, si el Padre le concedía todo lo que él pedía, era fácil irse, regresar, orar por Lázaro, ¿sí? E irse, dejarlo sano y seguir con su misión, con la predicación. Pero el Señor dijo, no. Esto, oiga bien, por favor, y volvamos ahí al texto, porque había un propósito para la enfermedad. Versículo 4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, oiga esto, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los milagros en el tiempo del Señor, amados hermanos, eran para testificar quién era Jesucristo, para que las personas conocieran que Él venía de Dios y entendieran el mensaje y conocieran el mensaje. Entonces el Señor regresó y el Señor dijo, cuando esté muerto voy a ir, porque quiero que la gente vea que yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la resurrección. Y entonces el Señor regresó. Ahora, a cada una de estas personas le afectó la llegada del Señor de manera diferente. Quisiera que viéramos en el capítulo 11 cómo le afectó a Marta. Capítulo 11, versículo 20. Oiga esto. 11, 20. Dice así la palabra del Señor. Oiga esto. Entonces, vamos a ver cómo afectó a Marta, ¿sí? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ella salió, oiga esto, dice, salió a encontrarle, pero María, que era la hermana, se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella reconocía el poder de Dios para sanar. Y luego el Señor le dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así como cuando llegamos a la vela y le decimos, no se preocupe, usted un día va a ver a su hijo, a su esposo, a su padre, sí, nos vamos a ver en el cielo. Es cierto consuelo, pero siempre seguimos tristes, porque la separación duele. Entonces dice después, le dijo Jesús, oiga esto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vea el propósito, por favor. El Señor Jesucristo lo dejó morir. Pero no lo dejó morir porque no le importara. Porque todo camina en un propósito de Dios. Amados hermanos, ¿y esto qué tiene que ver? Mire, todos en algún momento, amados, todos en algún momento vamos a sufrir. Por muerte, por enfermedad, por problemas, porque perdemos el trabajo. Yo quisiera decirle, no, si usted está en Cristo, nunca va a sufrir. Eso no es verdad. El sufrimiento va a tocar a la puerta, tarde o temprano. No puedo yo engañarlo. Usted escucha de repente predicadores que traiga su ofrenda y todo va a salir bien, no se preocupe. Dios no tiene nada que ver con lo malo. Dios tiene que ver con todo lo que pasa sobre la faz de la tierra, pero todo tiene un propósito. Y entonces si yo sé que Dios controla las cosas y Dios me ama y Dios sabe lo que está haciendo, yo puedo confiar en lo que Dios hace. Entonces vea, por favor, sigamos ahí viendo qué es lo que pasa con Marta. Y entonces él dice, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27, le dijo, sí, Señor. Y oiga lo que causó el problema que estaba pasando. Todavía no había milagro, pero oiga lo que causó en Marta. Ya Marta creía en Jesús, pero después de hablar con Jesús, le digo, Lázaro seguía enterrado. Seguía muerto, dice, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces Marta, lo que Dios había planificado para Marta, se culminó aquí.
Reconoció a Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Mesías que había de venir. Y usted sabe que esa es la operación que debe haber en nuestro corazón para que nosotros podamos ser salvos. Ahora veamos a María, por favor. Juan capítulo, ahí vamos en el versículo 11 siempre. Pero vea cómo reaccionó María. Perdón, si estamos 11, 20, por favor. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Imagine cómo estaban ellas. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allá. Marta, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, lo mismo que le dijo Marta. Léalo, por favor. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vea, por favor, que lo que nos pasa a nosotros, por favor ponga atención, Dios tiene todo el poder y tiene todo resuelto, pero nuestro sufrimiento no es aparte de Dios. Dios está consciente de lo que usted y yo sufrimos y dice, versículo 34, dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, el versículo más corto de la Biblia. Versículo 35, 2 palabras. Jesús lloró. Ahora pregunto yo: ¿y por qué lloró? Si venía a resucitarlo. Lloró por el sufrimiento, por toda la expectativa de muerte que había por todos lados. Lloró por sus amigos. Lloró porque el pueblo, así como le dijo a Israel, a Jerusalén, que caminaban todos como que no tuviesen pastor. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y entonces caminemos al versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, mire qué dice, hiede ya. Señor, ya mi hermano ya no se va a componer, borracho ya no se compone. Señor, ya mi mamá ya está en las últimas. Señores, de más me van a quitar el trabajo. Señor, esto, ya no, Señor, que muera en paz. Deje, Señor, que muera en paz. Ya para qué, no creo. Y dice, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Pasemos al 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Oiga esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice, amados? Lázaro, ven fuera. Allá adentro había un montón de muertos. Pero Dios llamó ¿a quién? Llamó a Lázaro. Y dice el versículo 44. El que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle. Entonces toda la gente que estaba ahí fue testigo de que se quitó la puerta de un muerto que tenía, ¿cuántos días? Tenía 4 días de muerto. Dicen los médicos que cuando alguien muere, lo que inmediatamente comienza a descomponerse es el globo ocular, es decir, los ojos es lo primero que se comienza a deteriorar. Luego el cuerpo se pone rígido y el cuerpo comienza a un proceso que ya no es irreversible.
la muerte llega y el cuerpo realmente comienza a morir. El cuerpo del ser humano es el cuerpo que más rápido se descompone. Pero el Señor Jesucristo con 2 palabras, sal fuera, no sé qué pasó. El poder de creación del Señor volvió a Lázaro a la vida y todos fueron testigos. ¿Quiénes eran los principales allí? Marta, María y Lázaro. Pero entonces, ¿qué pasó con María? Amados hermanos, mire el capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 3, y mire cómo afectó a María. María nunca más fue la misma. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas, y que ya sabe usted todo lo que pasó. Pero Marta, María y Lázaro, y todos los que pudieron ver, nunca jamás fueron iguales. Amados hermanos, mire, yo le puedo asegurar, esta gente estaba confiada de que el Señor Jesucristo iba a sanar a Lázaro y Lázaro no iba a ver la muerte. Yo no sé en qué nivel de problemas nosotros podemos meternos y pensamos ya abandonar. De repente decimos, no, mi matrimonio ya no tiene esperanza, aquí ya no puedo hacer nada. Este hombre o esta mujer ya no se componen, mis hijos están en drogas, no se van a separar, no van a alejarse de las drogas, no sé qué hacer, pastor. Y yo he hablado con gente que ha dado a sus hijos ya irreversible el proceso. Hablamos con una madre hace muchos años y la madre me decía, no, pastor, yo a este muchacho no lo aguanto. Ella lo había traído con papeles para acá y dije, ya no lo aguanto, es un muchacho tan desobediente. Y nosotros le dijimos, no, tenga paciencia, tenga paciencia. Y nosotros comenzamos a orar e interactuar con el muchacho. Ella le dijo, lo voy a mandar de regreso a El Salvador. A un lugar donde estaba infectado de maras y todo eso, porque aquí yo no lo aguanto, pastor. Yo ya no lo aguanto al muchacho. El muchacho cambió su vida. La mano de Dios estuvo con él. O sea, no hay problema tan grande que Dios no pueda reparar. El problema es que cuando estamos en medio del problema, no tenemos, oiga, la confianza, que es el sinónimo que más se ocupa en la Biblia para fe, a veces nos hace falta tanto, amados hermanos. Ahora, esto pasó con Lázaro, con Marta y María. El segundo ejemplo, un experimento celestial. Esto es más difícil. Vámonos al libro de Job, por favor. El libro de Job. Amados, mire, y nadie comprende nuestro dolor. Hoy vamos a hablar de una persona que la Biblia dice, y lo dijo el Señor. Job capítulo 1, versículos 1 y 2. Ponga atención a esto, por favor. ¿Lo tiene ahí? Dice así, los veo un poquito lento estos muchachos, quizás de ser ruinoso. Oiga esto, por favor. Hubo entierro de Uz, un varón llamado Job, y este era, oiga esto, 4 características que se las da Dios. O sea, no estamos hablando de alguien que tenía mal testimonio. No estamos hablando de un hombre pecador. Oiga esto. Un hombre y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, su hacienda, y allá dice toda la bendición que este hombre tenía. Entonces, caminemos al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y por eso le digo, la primera descripción no es de la descripción del escritor, sino es la descripción de Dios. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón
perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vea esto, por favor. Quisiera que, yo sé que ustedes, que más de alguno ha leído este libro de Job. Ponga atención a esto. Job estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Job estaba haciendo lo correcto. Y Job no solamente aprovechaba, se portaba bien, sino que aprovechaba la gracia común y había hecho dinero. Era una persona inteligente, era una persona sabia, que se estaba portando bien. Pero en el cielo hubo una reunión allá en el, ¿qué le puedo decir? En el cuartel general de Dios allá, digamos algo así. Se llegaron a presentar todos los hijos de Dios celestiales y entre ellos se acercó el diablo. Y entonces el Señor le preguntó, ¿y de dónde vienes? De rodear la tierra. Y Satanás estaba presumiendo del poder que tenía sobre los hombres. Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay uno bueno. Y entonces allí Dios le dijo, ¿y ya consideraste a Job? Y entonces Satanás le dijo, sí, ya lo consideré. ¿Cómo no lo voy a considerar? Si lo has bendecido de tal manera que es el más rico. Y has hecho, y no solo eso, sino que has hecho un cerco alrededor de él, de manera que nadie lo puede tocar. ¿Cómo Satanás sabía del cerco? Había intentado entrar y no había podido. Y entonces Satanás le dijo a Dios, ¿sirve Job a Dios de balde? En otras palabras le dijo, Job te sirve a ti bien. Voy a ocupar una expresión bien chonteadita que ella me lo enseñó, bien salvadoreña que ella me enseñó, porque lo tenés bien chonteadito, ¿verdad? Lo tenés bien comidito, lo tenés con la bendición al día y lo has protegido que nadie puede tocarlo. Y entonces, ¿cómo Job no le va a servir a Dios? Lo tenés con mucha bendición. Y entonces, pero quítale todo lo que tiene. Y entonces vamos a conocer a Job. Y vino Dios y hubo algo, un experimento en el cielo. Dios conocía el corazón de Job. Dios no necesitaba hacer ningún tipo de experimento porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Pero Dios quería demostrar una fe que sobrepasa todos los problemas. Satanás no creía que existía esa fe. Y algunos de ustedes, y quiero que se pongan a pensar, porque algunos están bien bendecidos. Dios los ha cuidado, Dios los ha bendecido hasta este momento. ¿Qué pasaría si todas sus riquezas, si toda su salud, si todas las cosas que usted aprecia, que tiene, qué pasaría si se perdieran? No, pastor, ¿cómo se van a perder? Se le perdió a Job todo lo que tenía. Y usted puede leer el texto que Job primero perdió sus 10 hijos, 10 hijos. Oiga, 10 hijos. Cuando se enferma uno, aunque sea el más malcriado, ¡ay, Dios mío! Y parece que el más malcriado como que es el más querido, ¿verdad? Porque usualmente el más malcriado termina siendo el más débil, porque la obediencia siempre trae bendición. Entonces el hijo más desobediente termina siendo el hijo más débil. Entiéndanlo, muchachos. Entonces Dios le dijo, ok, dale, pero no lo toques a él. Entonces vino Satanás y se dejó ir con todo, mató sus 10 hijos, le robó, le hizo que le robaran todo lo que tenía. Y óigame, la gente que asaltó a Job, ellos querían asaltarlo desde hace mucho, pero ¿por qué no lo habían podido asaltar? ¿Por qué no le habían podido robar? Por el cerco que Dios le había puesto. Amado, si tú estás bien, no estés pensando que porque tú te esfuerzas, eso tiene que ver. Pero mientras Dios tienda el cerco, nada te va a pasar. Y entonces, Job, dice la Escritura, que rasgó sus vestiduras al verse todo perdido y su familia muerta, excepto la esposa, rasgó sus vestiduras, se tiró al suelo y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito. Pero después se volvieron a reunir en el cielo. Antes de esto, lo que no podía faltar, ¿verdad?
La mujer lo vio sufrir tanto a Job. Algunos ven malo esto que la mujer hizo, no sé. Pero es como que no te puedo ver así. No aguanto verte así. Todavía adoras a Dios. Maldice a Dios y muérete. Y se fue la mujer. El Job le dijo, como cualquier mujer impía has hablado. Y volvieron a juntarse en el cielo otra vez. Y entonces Satanás igual se acercó al Señor. Y entonces Satanás le dijo, déjame tocarlo, porque no es lo mismo mirarlo de lejos, ¿verdad?, que tenerlo en el cuerpo. Y entonces Dios le dijo a Satanás, ok, tócalo, pero no lo mates. ¿Qué tenía que ver Job? ¿Job fue culpable de todo lo que pasó? No. Y entonces vino Satanás y lo enfermó. Y fíjense que lo enfermó de tal manera, amados hermanos. Y es que hay cosas que nosotros pensamos que nunca nos van a pasar. No, ese problema nunca va a pasar en mi casa. No, mis hijos nunca se van a perder. No, mis hijos nunca van a equivocarse en lo que Dios los ha hecho, como Dios los ha hecho. Y entonces le dio una enfermedad. Dice la Biblia que le dio una sarna desde la coronilla hasta la planta de los pies. Usted puede leer este libro de Job. Y Job ni se podía rascar porque sus dedos estaban deshechos. Y agarró una teja y comenzó a rascarse. El hombre que era respetado por todos, el más rico de todos los orientales, dice la Escritura. Pero cuando Dios autorizó a Satanás que se dejara ir con todo frente a Job, le quitó todo y hasta que le quitó la salud. Ahora aparecieron 4 amigos de Job y durante 37 capítulos los amigos hablan con Job y le dicen que tú, Job, has de haber sido el hombre más perverso, en escondidas hacía las cosas porque Dios es justo y si tú eres bueno no te pueden pasar cosas malas. Eso no es cierto. Porque aunque tú seas bueno y hagas buenas cosas, puede pasar situaciones difíciles, no solo pueden, sino que pasan. Y entonces 37 capítulos hablando y hablando. Y de repente Job se hartó. Y mire lo que pasó en el capítulo 23, versículo 3. Capítulo 23, versículo 3. Porque, y aquí yo no puedo culpar a Job, pues. Yo creo que en la primera cosa que pasó, yo creo que me hubiera levantado probablemente. Y aquí, ¿qué pasa, Señor, si yo te sirvo? Señor, si yo he hecho esto, Señor, si yo he hecho lo otro. Pero Job, en su momento, ya después de algún tiempo de padecer, emocionalmente deshecho, miren lo que dijo Job. Capítulo 23, versículo 3, dice Job de esta manera: ¿quién me diera? Oiga esto, el saber dónde hallar a Dios. Yo iría hasta su silla. Imagínense, pensar que yo, pecador, voy a ir donde Dios. Yo iría hasta su silla, versículo 4. Y dice, oiga, permítame. Job, estamos en Job 23. Dice así, oiga bien, por favor. Dice el versículo 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, oiga esto, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería. Y entendería lo que me dijera. Job estaba diciendo, yo tengo argumentos suficientes delante de Dios. Y yo tengo la capacidad de entender a Dios y todos sus propósitos. Y entonces dice, 6, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. En otras palabras, Job dijo, Dios se equivocó.
Y yo tengo que exponerle a Dios que se ha equivocado. Yo no he cometido ningún pecado y esto que me está pasando es injusto. A nuestros ojos también. Y entonces Dios viene y le concede a Job lo que tanto pedía. Capítulo 38, por favor. Oiga esto, por favor. Capítulo 38, versículo 1 dice así. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, oiga esto, porque Job pensaba que Dios le iba a decir, esto que te ha pasado es por esto y por lo otro. O mira, este diablo malvado me convenció y me metí en este lío y te metí a ti en este lío. Pero mire por favor lo que Dios dijo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y comienza el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja, oscuridad. O sea, Dios le estaba diciendo, ¿dónde está? Dios no le dio respuesta, nunca le dio respuesta a Job, sino le dijo, ok, me estás preguntando, tú me estás preguntando a mí. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? Y entonces Dios lo que le dice a Job, Dios no le da ningún tipo de explicación del por qué estaban sucediendo directamente las cosas, sino que le dice, ¿tú crees que me puedes enjuiciar a mí? ¿Tú crees que tienes más razón de la que yo tengo? Y entonces pasan 6 capítulos, Dios diciéndole a Job, y de repente Job le dice, no, Señor, sí, está bien, tú tienes razón. Y entonces uno diría, vaya, pues así me gusta, que no estés de rebelde. No, y el Señor le dijo, no, cíñete como varón fuerte, porque me vas a oír, le dijo. Y Dios siguió descargándose en él de cómo había tenido valor Job, siquiera de preguntarle, de pedirle explicación a Dios. Y entonces Job no le quedó más que rendirse delante del Señor. Reconocer su torpeza. Amados, mire, una de las preguntas que nosotros nos hacemos, óigame, que usualmente no tiene respuesta, es ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocaron esos padres? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué mis hijos tienen problemas? ¿Por qué mis hijos y no los hijos del sinvergüenza de la par, por ejemplo? ¿Por qué? Y nos levantamos delante de Dios enojados. Y Dios no le da respuesta. Y si le aseguro que si Dios no le dio respuesta a Job, téngalo por seguro que tampoco se la va a dar a usted. Porque Dios no le debe explicaciones a nadie. Y entonces, pastor, ¿cómo hago? Job tomó una actitud. Esto que estoy haciendo, amados, no es para que usted no lea el libro. Es para darle una guía del libro. Al final, amados hermanos, en el capítulo 42 del libro de Job, nosotros podemos observar qué hizo el problema sobre Job. ¿Cuál fue el resultado de Job, de la vida de Job? Ya su casa no estaba, su familia no estaba, su riqueza no estaba. Y entonces dice el versículo 1, capítulo 42, dice de esta manera, respondió Job a Jehová y dijo,
yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y se acuerda que él decía, yo le voy a hacer entender a Dios, yo tengo argumentos suficientes, yo voy a salir bien librado de cuestionar a Dios. Por tanto, oiga esto, no hay ahorita todavía, no ha recibido Job nada más que males y el regaño de Dios por preguntar, por cuestionar a Dios. Por tanto, yo hablaba, oiga esto, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, mire la actitud, y tú me enseñarás. De oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que Job lo que hizo, Señor, nadie puede cuestionarte. Señor, nadie puede entenderte. Haz tú lo que quieras. Y yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Al final, amados hermanos, al final, no como prueba superada, sino por el deseo de Dios, porque Dios no tenía ningún compromiso de restablecerle las cosas a Job. Dice la Escritura, versículo 10, ahí estamos en el 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ya era el más rico de Oriente, al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Digo, ¿dónde estaban los hermanos? ¿Dónde estaban las hermanas cuando Job estaba en el problema? Amados, Dios estaba dándole una lección a Job en ese momento, y le dice, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, oiga esto, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tuvo Job al principio? ¿Y 3 más 7? ¿Qué hizo Dios? Se los devolvió. Dios le volvió a dar lo que tenía. O sea, Dios le dio 10 hijos más. Pero Job ya no era el mismo Job de antes, sino que un Job que conocía a Dios. Y dice esto, y llamó y habla de los nombres de los hijos. ¿Verdad? Y dice el versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cómo se le puede ocurrir a uno que esto iba a terminar así? Amados, qué suerte de Job, qué vida más desastrosa de Job. Ahora entonces, pastor, ¿y yo qué tengo que hacer? Yo quisiera preguntarle, ¿usted sabe qué va a pasar mañana? ¿Sabía usted que el meteorólogo dijo que ya no iba a llover más, que guardáramos las ¿cómo se llama? Los paraguas, porque ya se acabó. Va a haber frío, pero no va a llover. ¿Y ahora qué dijeron? Pues siempre sí va a llover. Y sabe, hermano, esto pasaba en mi país, allá en El Salvador. Allá había un señor, Moisés Urbina, mire, lo hacían pedazos, porque nunca daba en el clavo. Eso pasaba allá. Pero si hay algo que aquí yo me he dado cuenta, que si decían que iba a llover, ¿qué pasaba? Llovía. Y cuando iba a ser un día soleado, era día soleado. Pero cuando Dios dice llueve, llueve.
Cuando Dios dice sol, es sol. Cuando Dios dice tiembla, tiembla. Pero cuando Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Entonces usted puede estar tranquilo. Sea que llueva, sea que haga sol, sea que tiemble, sea que estemos llenos de bendición. Yo quiero decirle algo, amados. ¿Cómo hago yo para poder mantener un corazón confiado delante de Dios a pesar de las circunstancias? Ninguno de los que hemos hablado tenía siquiera idea de cómo enfrentar las cosas. Pero lo que sí todos no pudimos hablar de la tercera historia, pero sí podemos darnos cuenta que lo que Dios, la manera como nosotros vamos a poder tener un corazón confiado delante de Dios es permitiéndole a Dios que nos enseñe quién es Él, conociendo el carácter de Dios, conociendo el Dios perfecto que nosotros tenemos y aprendiendo, sea lo que sea que venga. Puede venir tiempos de bendición, pueden venir tiempos de dificultad, poder mantenernos firmes. Tráele agua, hijo. Poder mantenernos firmes sabiendo que Dios tiene el control. Sabiendo que nunca jamás, oiga bien, nunca jamás Dios se ha movido de su trono. ¿Con eso qué quiere decir? Los reyes entran, hacen una ceremonia para entrar a su trono y hacen otra ceremonia para levantarse de su trono. Cuando al rey hay que sacarlo en carrera es porque se ha perdido el control. No sé si usted ha visto en la televisión que de repente entra el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de hecho todos los presidentes entran en una ceremonia. Pero cuando pasa algo, los seguridad se le tiran encima al presidente a cuidarlo porque la cosa se salió de control. Porque ya hay que quitarlo de ahí. ¿Sabe? No hay ninguna situación en la que Dios tenga que levantarse a la carrera de su trono. Porque Dios tiene control de todas las cosas que sucedan. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Amados, conozca a su Dios. Aprenda más de la palabra de su Dios. Entre más usted conozca a su Dios, más usted va a aprender a confiar en Él. Amados, mire, el resultado de la Biblia es que nosotros amamos a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Tiene usted que conocer a su Dios. No sé qué va a pasar mañana. Yo quisiera decirle, mañana será un día de bendición, pero no lo sé. Pero sí podemos confiar en Dios, que sea que hayan problemas o no, nosotros aprendemos a mantenernos firmes porque Dios es fiel. Y aunque permitan por alguna razón que llegue una situación difícil a nuestra vida, nosotros podemos estar confiados, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No sé cómo está usted, no lo sé. Pero yo le puedo decir, amados, podemos confiar. ¿Cómo mantengo un corazón confiado? Conozca a su Dios. Aprenda de su Dios. Confíe en su Dios. Amados, mire, la palabra sinónimo de fe en la Biblia es confianza. Y confiar es depositarnos en el Señor. ¿La cosa siempre va a estar bien? No. Pero siempre va a estar bajo el control de Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor. Yo sé, mi querido hermano, que, no, pastor, a mí hábleme de la bendición. Pastor, a mí hábleme de que Dios me va a abrir los cielos. Pastor, a mí hábleme de solo cosas buenas. Amados, mire, yo prefiero que usted aprenda a conocer a Dios. Prefiero que usted pueda entender al Dios que adoramos, que no es ninguno de esos dioses baratos que usted lo ve. No, Dios te va a bendecir y usted en pecado y usted enliado. No le interesa la Biblia, no le interesa la voz de Dios. Pero el pueblo que aprende a confiar en Dios, mis queridos hermanos, se mantiene firme y puede confiar. Y aunque vengan situaciones oscuras, situaciones difíciles, nosotros aprendemos a mantenernos firmes en el Señor. La gracia de Dios nos cuida. La gracia de Dios nos llevará, mis queridos hermanos. El predicador
ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.